whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Buenas noches, amigos, amigas. Llegaron los minutos macabros. Esta es la hora perfecta para que hablemos de muertos, de fantasmas, de brujas y apariciones. Sí, especialmente de que este es el mes de Halloween, el mes de las brujas. Y como les comenté en mi estado, hoy vamos a hablar sobre la maldición de Simón Bolívar. Sí, la maldición del Libertador. Esta historia que les voy a contar envuelve a varios políticos venezolanos y sobre todo al difunto presidente Hugo Chávez Fría. Sí. También les comento de que esto va a ser un resumen, ya que esta historia es muy larga, muy extensa y pasaríamos horas hablando aquí. Si te llamó la atención este tema, puedes buscar en cualquier canal de YouTube La maldición de Simón Bolívar y te van a aparecer entrevistas de los que estuvieron presentes en lo que te voy a contar. También hay un libro que se llama Los brujos de Chávez, del escritor venezolano David Placer. En él cuenta toda la vida del presidente, pero no en el mundo político, sino en el mundo de la magia negra y la brujería. Si no eres venezolano y te llama la atención este caso, te invito a que veas este programa. Y si eres venezolano y no sabías de esto, pues aún más. Pues empecemos con la maldición de Simón Bolívar. Empecemos. Presta atención con lo que te voy a contar. Mucha atención. Era el 16 de julio del año 2010. El presidente o difunto presidente Hugo Chávez Fría sorprende al pueblo de Venezuela y sobre todo a su oposición con una cadena de radio y televisión transmitida a las 12 de la noche. ¿Por qué el presidente transmite a esta hora? ¿Qué noticia irá a dar? Esa era la pregunta que todos se hacían. Pues el difunto presidente informaba de que en esos mismos minutos se encontraba un grupo de científicos forenses en el Panteón Nacional, preparándose para la exhumación de los restos del Libertador. Al lado de estos científicos se encontrarían alrededor de 9 políticos seguidores del gobierno del difunto presidente Hugo Chávez Fría. El presidente hacía su transmisión y narración de los hechos desde la casa presidencial. Ahora, vamos a ver un poco sobre lo que fue la exhumación de los restos de Simón Bolívar. Adelante.
¡Viva Bolívar! Qué macabro, ¿verdad? Pues ahí no termina la historia. Se dice que los restos del Libertador esa noche no fueron trasladados a ningún laboratorio forense. Fueron trasladados, según testigos militares, a la casa presidencial donde se encontraba el difunto presidente Hugo Chávez haciendo la transmisión. Después que él concluye la transmisión en cadena nacional, se dirigió a una habitación en la misma casa presidencial, donde les ordenó a estos militares ordenar los restos del Libertador dentro de un círculo blanco. Adentro de esa habitación se encontraban un grupo de babalaos y santeros cubanos y africanos. También se encontraban algunas reliquias religiosas o amuletos religiosos. Una de las reliquias que sorprendió a uno de los militares era una que iba a doblegar el alma de Simón Bolívar en dado caso de que él se presentara obtuso a su llamado esa noche. Era como un soborno al espíritu de Bolívar. ¿Con qué lo iban a sobornar o doblegar esa noche? ¿Con qué reliquia? Pues nada más y nada menos que los restos de Manuela Sáenz. Sí, señores, los restos de lo que fue su esposa o su amante cuando estaba vivo. Ese mismo año, pero meses atrás, el difunto presidente Hugo Chávez Frías, en cadena nacional, pidió los restos de Manuela Sáenz al presidente de Ecuador, que en ese tiempo era Rafael Correa. En esa misma fecha, era como en marzo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, llegó a Venezuela con los restos de Manuela Sáenz, haciendo un acto militar y simbólico con militares tanto venezolanos como ecuatorianos. Pues, y decían de que esto era para que los restos de la general Manuela Sáenz descansaran al lado del Libertador en el Panteón Nacional. Pues ahora ya sabemos para qué fueron los restos de Manuela, para qué fue que se pidieron. Después que Chávez está en la habitación con los restos de Simón Bolívar, los babalaos le pidieron que se quitara la ropa y se acostara de espalda encima de los huesos del Libertador Simón Bolívar. Al hacer esto, los babalaos empezaron a hacer su ritual. Incluso se llegó a decir que se llegaron a matar o sacrificar animales. Después del ritual, Chávez se quedó con 2 huesos del Libertador. En una pequeña funda los llevaría encima hasta el resto de vida. Ahora, ¿por qué el presidente hizo esto? Según los babalaos, le dijeron a él que si llegaba a hacer este ritual, él tendría más poder sobre el pueblo de Venezuela e incluso sobre otros países de Sudamérica, como Colombia, Ecuador o Perú. También le dijeron que tendría mayor participación y liderazgo en la ONU y en el Grupo de Lima, pues Chávez, cegado por el poder, hizo este pacto. Después que pasaron los días de haber hecho este ritual
y algunos meses empezaron a presentarse hechos paranormales en la casa presidencial. Pero lo más sorprendente fue que uno a uno de los que estuvieron ahí, de los seguidores políticos de Chávez que estuvieron en la exhumación del cuerpo y firmaron el acta de testimonio, fueron muriendo uno a uno. Los primeros empezaron a morir de forma natural, los encontraron con infartos o ACVs. Otros empezaron a morir por accidentes. Incluso hay un accidente de un político, no voy a decir el nombre, que murió una noche en un accidente de automóvil, pues él se trasladaba en su auto y estaba lloviendo. Al parecer el carro colisionó y se fue por un precipicio. Muchos de los que estaban cerca del accidente, del hecho, trataron de ayudarlo, pues se dice que estaba vivo dentro del auto. Llamaron a los bomberos y a la Cruz Roja, pero inesperadamente una avalancha de piedras que traía un río se llevó el auto. Quiere decir que la muerte se lo tenía que llevar esa misma noche. Los otros políticos murieron asesinados, crímenes que aún no han sido esclarecidos. Después de esta cadena de muertes, Chávez, muy asustado, le pregunta a sus brujos y a sus babalaos que por qué estaba pasando esto, si al contrario ellos tenían que estar vivos y con poder. Los babalaos le comentaron que el alma de Simón Bolívar es muy fuerte y por esto él se encuentra enojado por haberlo despertado. Muchos expertos en lo paranormal y la magia negra comparan esto con lo que fue la exhumación de la momia de Tutankamón, donde se dice que todos los que tuvieron la apertura de este sarcófago murieron de extrañas circunstancias, algunos por accidente, otros por enfermedades como infartos o ACV, igual que lo que pasó en Venezuela con estos políticos. Después que Chávez supo esto, fue donde quiso buscar lo que fue la vida religiosa católica, pues los babalaos ya dijeron que era demasiado tarde, pues sumándole al hecho de la exhumación de los restos de Bolívar, se le suma la maldición que Chávez le echó al pueblo de Israel. Recordemos que en una cadena nacional, Chávez maldijo al pueblo que vio al Hijo de Dios llegar, diciendo que maldecía al pueblo de Israel desde el fondo de sus entrañas. ¿No lo crees? Pues escúchalo. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terrorista, Gino. Sí, el mismísimo difunto presidente Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel desde el fondo de sus entrañas. 2 años después de la exhumación de los restos de Bolívar, Chávez es detectado con cáncer, un cáncer que se lo comió desde el fondo de sus entrañas. Sí, amigos, los expertos babalaos aseguraron de que Chávez lo seguía la sombra de la muerte. Pero ¿por qué Chávez sería el último y no murió durante esta cadena? Pues en las entrevistas que se le hicieron a los babalaos aseguran de que porque Chávez fue el organizador de este acto macabro, tendría que tener la muerte
más agonizante. Yo diría que agonizar más. Incluso aseguran de que en estos mismos momentos el alma de Chávez se encuentra en una eterna agonía por haber profanado la tumba y acabado con la paz que tenía los restos del libertador Simón Bolívar. También en una cadena nacional, la muerte se presentó en las cámaras y fue grabada una noche que el presidente Hugo Chávez encadenaba para informar que se iba a Cuba para un tratamiento de quimioterapia. Pues la misma muerte le pasó por el lado a Chávez. Muchos de los seguidores de Chávez dijeron de que esta sombra que se va a ver en el video fue porque estaban en ese momento moviendo un cuadro. Pero expertos en la brujería y en la magia buscaron a técnicos en iluminación para preguntarles si era o no era posible. Pues los expertos en iluminación aseguraron de que no era posible que la sombra esté por detrás. En ningún momento se está moviendo un cuadro. Y es así como fue grabada la misma muerte que seguía a Hugo Chávez Frías. Pues veamos. Tratamiento de este tipo y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuerte Tiuna y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria, los campos queridos de Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! Los técnicos, los luminotécnicos que estaban presentes y muchos luminotécnicos que analizaron la imagen, vieron que no era nada que tuviera que ver con efecto de luces, que es lo que se puede justificar alguien que haya pasado con un cuadro. Si fuera un cuadro grande que estaba pasando, el cuadro tenía que tapar completamente las imágenes que estaban detrás. Es como si aquí atrás de mí ahora en estos momentos pasara algo, tiene que tapar el anuncio que está atrás de mí. Se veía Tú puedes Chávez, yo me levanto corriendo. salimos corriendo. Es decir, que se veía la imagen de Chávez, una mancha negra, que para nosotros, desde el punto de vista de nuestra práctica religiosa, es ya la sombra de lo malo sobre tu persona. Que viene ya, que a partir de ese momento ya se sabe que la salud... Ya después de esto, todos los brujos, todos los hechiceros, los paleros, los que trabajan con muertos y sabían de que Chávez había profanado los restos del libertador para actos de magia negra, esperaban la noticia. Sí, la noticia de su muerte. Confirmaron que sería pronto por haber ya presenciado que la misma muerte estaba detrás de él. La noticia que todos esperaban se dio. De hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años. Ya después de esta noticia de la muerte del presidente Hugo Chávez Frías, los expertos en brujería y magia negra aseguraron de que el círculo se ha cerrado y de que el alma del libertador Simón Bolívar volverá a descansar en paz. Ya con esto nos quedó claro que con los muertos no hay que meterse y que hay que dejarlos descansar en paz. Muchos se preguntan, ¿y por qué al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no le ha pasado nada, ya que él es seguidor del difunto presidente Hugo Chávez Frías? Pues la respuesta es
que él en esa época era canciller y se encontraba en unas reuniones por los países europeos. Por lo tanto, él no se encontró la noche en que el difunto presidente hizo este ritual. Por eso es que el actual presidente de Venezuela se salvó de la maldición de Simón Bolívar. Pues amigos, esto fue todo, el pequeño resumen que les dije que le iba a dar de la maldición del Libertador. Si te quedaron dudas, quieres investigar más sobre este caso, puedes buscar en cualquier canal de YouTube La maldición de Simón Bolívar, o puedes buscar el libro Los brujos de Chávez, del escritor venezolano David Placer, donde te habla detalladamente sobre la vida del presidente Hugo Chávez Frías en el mundo de la magia y la brujería. Pues amigos, esto fue todo. Nos vemos en una próxima oportunidad.